Este es el segundo mensaje de una serie, son 5 mensajes sobre las parábolas de Jesús. El título del mensaje, Venga tu reino, es la segunda parte, porque, como dijimos hace 2 semanas, pues cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, tenemos que saber qué es lo que estamos diciendo que venga, ¿no? Venga tu reino, pero si no sabemos qué es el reino de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener conocimiento. Entonces, pero Jesús dedicó 10 parábolas para explicarle a sus discípulos y a nosotros qué es el reino de Dios. Entonces, pues la semana pasada ya vimos 2, vimos la parábola del trigo y de la cizaña y la parábola de la semilla de mostaza. Y hoy vamos a ver la parábola de la levadura y la del tesoro escondido. Vamos a ir con la levadura, que está en Mateos 13:33. Es un solo versículo. Dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Y lo voy a leer también en varias versiones más. Traducción lenguaje actual dice: Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Y en Nueva Traducción Viviente dice: Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. La levadura somos nosotros, ¿no? Los hijos de Dios. Y aunque aquí también habla de crecimiento, como en la parábola de la semilla de mostaza, pero aquí hay un matiz, y es que nosotros somos los encargados de leudar el mundo. Tenemos que hacer que el reino de Dios crezca, nosotros somos los encargados. Como la levadura, tenemos que impregnar toda la masa, tenemos que afectar de alguna manera el lugar y las personas a nuestro alrededor. No puede ser que seamos hijos de Dios y que nadie lo note, ¿verdad? Perdón, pero es que estoy... No puede ser que seamos hijos de Dios y que nadie note nada, ¿no? Algo tienen que notar, aunque no sepan lo que es, pero algo diferente en nosotros tiene que ver, ¿no? Que les esté afectando de alguna manera. Y ese algo diferente no puede ser religión, no pueden ser palabras religiosas, sino una actitud con C, una actitud diferente hacia la vida. Es más bien el fruto del Espíritu, ¿verdad? Lo que se tiene que ver es el fruto del Espíritu, lo que la gente tiene que percibir que hay en nosotros. Porque eso es lo que tenía Jesús. Jesús estaba lleno del Espíritu y eso es lo que hacía que la gente quedaba cautivada por Él, ¿verdad? Y querían seguirle. Vamos a analizar cada uno de los frutos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Pues empezamos con el amor. La gente tiene que percibir que la amamos, que deseamos lo mejor para ellas y que no queremos nada a cambio, ¿verdad? Porque a veces la gente puede percibir que queremos ayudarla, pero porque queremos algo a cambio, o traerla a la iglesia o cualquier cosa, pero no, tenemos que amarla por lo que son, sin nada a cambio, ¿verdad? Aunque luego esa persona no quiera nada, pero tenemos que amarlas de verdad. Ese es el verdadero amor de Dios, el que da sin condiciones y a pesar de, ¿verdad? Amar es satisfacer necesidades. Esa es una frase que hemos dicho muchas veces y que se nos tiene que quedar grabada. Amar es satisfacer necesidades. Si ves una necesidad y pasas de largo, el amor está brillando por su ausencia, ¿verdad? Así que como cristianos debemos estar alerta a ver dónde hay una necesidad y cómo puedo cubrirla, porque así le voy a demostrar el amor. Gozo. Nuestra actitud ante la vida y lo que tiene que ver, lo que nos rodea, es que somos gente alegre y no amargada, ¿no? El gozo del Señor tiene que estar en nuestras vidas, es un fruto del Espíritu muy importante. No que no tenemos problemas, porque problemas tenemos todos, ¿verdad? Pero a pesar de los problemas podemos tener gozo en el corazón, ¿no? Como se dice, paz en medio de la tormenta, podemos seguir gozándonos en el Señor. Eso dice el apóstol Pedro, dice: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Tener sumo gozo, no dice gozar, dice tener sumo gozo, encima más que gozo. Y sí, pero se puede, y lo que lo hemos vivido, se puede.
Bueno, pues esto es algo que la gente no comprende. ¿Con cuánta gente amargada y triste te encuentras todos los días? Yo no sé si tú eres observador o observadora, pero yo me fijo en la expresión de la cara de la gente. Hay mucha gente amargada, triste. Hay mucha gente así. Pero nosotros no podemos ser de ese tipo de gente. Al revés, nosotros tenemos que ser de los que leudamos, ¿no? De los que tenemos el gozo del Señor en nuestras vidas para poder leudar esa situación. Y este es un buen momento para preguntarte y para preguntarme, ¿cómo me ve la gente? ¿Como una persona alegre o como una persona amargada? ¿Tengo motivos para estar alegres y con gozo en mi corazón? Bueno, entonces, ¿por qué me quejo? Es que a veces, sin darnos cuenta, nos quejamos o dándonos cuenta, pero en realidad tenemos mucho por lo que agradecer, ¿verdad? ¿Qué imagen estoy dando del cristianismo? Esto es importante, porque eso es el testimonio. ¿Qué imagen estoy dando a los que no conocen al Señor del cristianismo? ¿Es un estilo de vida atractivo que otros quieran vivir? ¿O lo estoy viviendo de una manera que nadie quiera seguir a Jesús? Que diga, uy, no, yo pasé como este, yo no quiero, ¿verdad? Que tú estás hablando de Jesús, pero con la cara hasta aquí. El Señor te da plenitud de vida y tú estás amargado y angustiado porque no sabes que vas a llegar a final de mes, ¿no? Como ha dicho Hernán, tenemos que estar confiados. Si Él es un Padre bueno, que nos guarda, ¿verdad? Todos debemos reflexionar en estas cuestiones hoy, la verdad, porque de nosotros depende que nuestra actitud ante la vida va a depender si afectamos y le damos la masa, la gente que está ahí fuera, de cómo nosotros nos comportamos, qué actitud tenemos en nuestros trabajos, familiares, amigos que aún no conocen a Jesús, ¿verdad? Ellos son la masa de harina y nosotros somos la levadura que la tenemos que leudar, pero es con nuestra actitud, con nuestro estilo de vida, no con la religión, no con palabras que la gente ni entiende, ¿verdad? Sino con la actitud. Y esto me recuerda el texto de Jeremías 15, el versículo 19, la segunda parte dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? Hay cristianos que pierden el norte, la verdad, tristemente, se desenfocan. Y en vez de leudar la masa, ellos se dejan leudar por la masa. Se desenfocaron. La gente se queja y ellos al momento pues ya se están quejando también. La gente reniega de los políticos y él también al momento. Se queja de las esposas, los esposos, él también. No, al revés, ¿verdad? No debe ser así. Esa actitud no la tenemos que tener nosotros, sino que si la gente se queja, nosotros debemos de no entrar en ese juego, porque es un juego del enemigo, sino cortar o desviar la conversación hacia las bendiciones de Dios. Porque a veces la gente es que no es consciente de las bendiciones que tiene de parte de Dios. Aun cuando la gente no conozca a Dios, Dios los sigue bendiciendo. Como dice la palabra, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Hay muchas bendiciones de parte de Dios. Y hay que hacerle ver a la gente lo bueno que tienen para que dejen de quejarse. Porque hay gente que no es capaz de ver lo bueno que tiene en su propia vida. Y por eso se queja. Hay gente que se queja por eso, porque no lo sabe discernir. Pero para eso estamos nosotros ahí, ¿no? Estamos ahí para ayudarlos a que puedan verlo. Debemos ayudarles a que puedan disfrutar de lo que tienen. Hay personas que tienen muchas cosas, muchas bendiciones, pero no lo saben disfrutar. Nosotros cuando estuvimos viendo la resolución para mujeres, ese libro que nos cambió mucho la vida a todas, hablaba de que tenemos que renunciar al descontento y contentarnos con lo que tenemos, pero lo más importante es disfrutar de todo, disfrutar de cada etapa. Hay gente que se queja porque los niños son pequeños, después cuando son adolescentes porque son adolescentes. O sea, no, disfruta cada etapa de tu hijo, porque cada etapa es única, es preciosa y ya no vuelve. Cuando te des cuenta tiene 33 años y ya no vive contigo. Te lo digo por experiencia. Es que hay que disfrutar, hay que disfrutar. Y nosotros somos esa masa que podemos leudar, haciéndole ver a la gente lo que tiene. Paz. La paz es un fruto muy importante en nuestras vidas y muy codiciado por todo el mundo. Sé que muchos matarían por sentir paz, porque están tan atormentados. Hoy día hay muchas personas atormentadas. Nosotros como cristianos debemos estar leudando la masa con la paz de Dios, con la shalom de Dios. ¿Vivimos con paz o con estrés? ¿O con preocupación? ¿Por qué con paz? El estrés, dicho por los científicos,
dice que es veneno para el cuerpo. Lo dicen con esa palabra. Dicen que el estrés es veneno para el cuerpo, que te mata, que puede hacer que tengas problemas cardíacos, derrames cerebrales, etcétera, etcétera. De eso tenemos mucho de qué hablar nosotros. El estrés es malísimo. Así que si nos llenamos de la paz, del fruto del Espíritu, vamos a afectar a los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Pues porque verán que no vivimos afanados, sino que confiamos en un ser superior que nos cuida, que nos protege, ¿verdad? Que podemos tener paz, que no tenemos que estar en afán constante. Eso nos lo recuerda Filipenses, ¿verdad? Lo sabemos de memoria. Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos. Otras traducciones dice, por nada estéis preocupados, o no se preocupen por nada. Claro, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Esto es muy importante. Hay que pedir ya con el corazón agradecido porque Dios ya sabe lo que va a hacer con eso que le estamos entregando. Entonces eso es lo que hace que Dios nos da paz. Dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Claro, va más allá de nuestra lógica, porque Dios es Dios. Él no tiene lógica, Él es Dios, Él puede hacer lo que sea. Para nosotros algo a lo mejor no tiene lógica, es imposible, eso es imposible que pase. Pero hace así Dios, ¡pum! Y pasa, porque Él es Dios. Y entonces no tiene limitaciones. Esa paz nos va a sobrepasar y eso va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Muy importante lo de los pensamientos, porque a veces tenemos tantos pensamientos rondando que son mentiras, que son suposiciones. El pastor Bernardo Estamatea, que como sabéis es psicólogo también, él dice mucho que la ansiedad viene por hacernos preguntas catastróficas, preguntas hipotéticas con respuestas catastróficas. Claro, te pones en un supuesto y lo que te viene a la mente es lo peor, ¿eso qué te va a dar? Pues ansiedad, pues está claro. Pero es que el diablo es especialista en mandarnos mentiras para que nos pongamos ansiosos, pero nosotros tenemos que creer lo que dice Dios, no lo que dice el diablo, ¿no? Si Él dice que tengamos paz, que Él nos cuida, pues o confiamos o no confiamos, pero es un Padre bueno. También debemos vivir en paz con los que nos rodean, ¿verdad? Que no nos conozcan por ser los que se pelean por todos lados, con todo, por todo, ¿no? Debemos aprender a sufrir el agravio y no pelear ni argumentar. A veces nos cuesta, ¿no? Porque tú dices, qué injusticia, voy a decir, y quieres decir algo en una tienda, a lo mejor que te atiendan mal o lo que sea, tú quieres hablar, pero... No, hay que sufrir el agravio. Siguiente fruto, paciencia. Podemos leudar la masa siendo personas pacientes con las debilidades de los que nos rodean y no juzgándolos. Somos muy rápidos a juzgar, sino ayudarlos a superarlas. Vamos a leer lo que dice la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, de lo que es paciencia. Dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También dice que es capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. También dice que es facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Saber esperar. Y luego también es lentitud para hacer algo. ¿Nos alteramos con facilidad? ¿Te alteras con facilidad? Algunas veces, ¿no? No podemos decir que estamos a nivel 10 en todo. ¿Estamos leudando la masa con nuestra paciencia? ¿O la gente nos ve como arrebatados que no saben esperar? El primer lugar donde deberíamos leudar como cristianos es en nuestros propios hogares, lo que decía Hernán. Cuando Hernán estaba hablando, digo, pareciera que Hernán sabe lo que yo estoy hablando, pero no, pero era el mismo Espíritu. El Espíritu Santo estaba hablando. En nuestros propios hogares, donde tenemos que empezar a leudar, porque por ser nosotros cristianos no quiere decir que automáticamente ya nuestros hijos son cristianos o nuestros cónyuges son cristianos. Porque sabemos que la salvación es personal, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que tener un encuentro con el Señor y por eso el primer ejemplo, donde tenemos que saber ser levadura, que leude la masa, es en nuestro hogar. Tenemos que empezar a vivir el reino de Dios en nuestros hogares, primeramente. Y cuando oremos, venga tu reino, debemos querer vivir ese reino en nuestros hogares, primeramente, y después fuera, en el trabajo, con los vecinos, con los familiares, ¿verdad? Pero qué importante es que nuestros hijos vean a Cristo en el hogar. Ese es el mayor desafío que tenemos todos los padres, ¿verdad?
Los hijos también. Los hijos no se salvan. Si tú ya eres cristiano, Andy, por ejemplo, que lo tengo aquí, que está tan alto ya, Dios mío, que cuando salió al frente digo, madre mía, tú ya eres cristiano. Tus padres tienen que ver a Cristo en ti también. No solo los hijos, los padres. Si el hijo ya es cristiano, también, ¿verdad? Como dijo ante Hernán, dice, no que nos quieran imitar, no, porque a quien tenemos que imitar es a Jesús, pero sí ser de inspiración. Esa es la palabra que te faltaba, que los inspiremos con lo que hacemos nosotros, ¿no? Tenemos que inspirar. Benignidad. Otras traducciones lo llaman gentileza o amabilidad. Debemos leudar la masa siendo amables y respetuosos, ¿verdad? Teniendo un trato afable con los que nos rodean. Debemos hacer que la gente se sienta a gusto cuando está con nosotros. La gente está a gusto cuando está con nosotros y dice, uff, aquí viene este pesado, me voy corriendo. Tenemos que hacer que la gente se sienta a gusto, porque solo así vamos a tener la oportunidad de hablarle de Jesús para poder hacer que el reino de Dios crezca. Porque si no podemos hablar de Jesús, entonces, bondad. Cuando este fruto del Espíritu está en nuestras vidas, nos lleva a hacer cosas buenas por los demás. Y a la gente le agrada cuando te interesas genuinamente por ella y quieres ayudarla sin esperar nada a cambio, como he dicho antes. Por eso el primer fruto es el amor, porque cuando tú tienes amor verdadero, pues ya eso se va a ver reflejado en todos los demás frutos, ¿verdad? No podríamos hacer cosas buenas por otros si no tenemos un amor verdadero. Entonces, con bondad podemos leudar mucho la masa. Tenemos que ser levadura que leude esa masa. Y la bondad es un buen arma que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ayudarnos a leudar la masa con la bondad. Fe o fidelidad. Debemos tener confianza en Dios y también debemos serle fieles. Es decir, tenemos que ser también personas confiables, personas en las que se pueda confiar, que la gente se sienta en la libertad de poder venir a consultar algo, a pedir ayuda, porque sabe que nosotros somos personas confiables, que no somos personas chismosas, que nada más nos cuente algo lo vamos a ir diciendo por ahí, ¿verdad? Porque hoy la fidelidad brilla por su ausencia. ¿Cuántos saben eso? Bueno, en la televisión, yo no sé, es que no puedo ni verlo, pero donde hay tanto chismerío que la vida de uno, la vida de otro, y digo, madre mía, y a la gente le gusta ver eso. Claro, se están discipulando de eso y luego hacen lo mismo en su vida. Se ponen a criticar a todo el mundo, ¿no? Entonces debemos leudar la masa con nuestra fidelidad, primeramente a Dios y después a los que ponen su confianza en nosotros. Mansedumbre o humildad. Ser manso no es ser tonto o débil. Mucha gente dice, no, yo manso no. No, sí, porque Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, un caballo pura raza, cuando está domesticado, ¿qué quiere decir? Que ha rendido su voluntad a la del jinete. Pero no quiere decir que ha perdido su fuerza y su vigor. Sigue siendo un pura sangre, ¿verdad? Bueno, así es con nosotros. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, rendimos nuestra voluntad a Él, a la de Él. Entonces nosotros nos dejamos dirigir por Él y no vamos a hacer lo que nosotros queremos o lo que nosotros deseamos, sentimos en ese momento, sino lo que Él nos está diciendo que hagamos. Es como el pura sangre. Ya no hace lo que Él quiere. Ya no sale corriendo y se va para el monte. No, ahora ya el jinete le va dirigiendo por donde tiene que ir, pero tiene su misma fuerza, ¿no? Entonces, cuando actuamos con mansedumbre y humildad, podemos ir leudando también la masa entre los que nos rodean. Pero si nos dejamos llevar por el enojo, por la ira o por el orgullo, pues nunca vamos a poder ser levadura. ¿Qué vamos a leudar con ese tipo de actitudes, verdad? Templanza o dominio propio, que es el último fruto del Espíritu. Poder dominarse es decirle a tus sentidos o sentimientos que se tranquilicen y que tomar el control con tu razón. Porque las emociones van y vienen, suben y bajan, pero la razón está controlada por el Espíritu Santo. Es lo que tiene que hacer, o sea, la razón te dice lo que hay que hacer en ese momento por el bien común. Porque claro, uno quiere hacer algo, pero la razón dice, piensa bien y mira todas las opciones. Entonces uno toma la decisión correcta, ¿verdad? Hay gente que no sabe dominarse y dice o hace cosas que dañan a los demás por no saber tener ese dominio propio. Entonces esto suele pasar mucho en el hogar. ¿Por qué? Porque el hogar, como es donde más confianza tiene, ya te conocen, pues nada, que se aguanten, yo estoy estresado, puedo decir y hacer lo que quiero, si quiero dar 2 gritos los doy, y mi mujer que se aguante, o mi marido que se aguante porque yo tengo un mal día hoy. No, tenemos que
ejercitar el dominio propio también en casa, ¿verdad? Está bien que algún día, pues mira, nos damos la licencia, pero no es que, bueno, como ya me conocen, yo soy así. No, yo soy así, no. Tenemos que parecernos cada vez más a Jesús, ¿no? Dice 2 de Timoteo 1:7 que el Espíritu de Dios nos ha dado, ¿cuál es? Poder, amor y dominio propio. El Espíritu que Dios nos ha dado es de poder, de amor y dominio propio. Aquí cada uno debe analizarse, ¿verdad? ¿Cómo estamos cada uno de dominio propio? Si escaseamos o estamos bien, porque es tiempo de pasar más tiempo con el Espíritu Santo, porque si nos llenamos del Espíritu Santo nos vamos a llenar de su fruto, por lo tanto vamos a tener más dominio propio, más paciencia, más todo. O sea, si queremos tener el fruto del Espíritu, es que no hay otra manera más que llenarse del Espíritu Santo. Es un acto de nuestra voluntad. Tú no puedes decir, Señor, lléname. El Señor te puede llenar, sí, pero si tú vas a llenarte a su presencia. Señor, lléname mientras estoy viendo aquí en Netflix. ¿Verdad que eso no funciona así? Mientras yo estoy viendo Netflix, tú me vas llenando del Espíritu. Es que eso no funciona así, ¿verdad? Tenemos que ir a buscar su presencia, leer su palabra y anhelarlo, es anhelarlo. Es como, yo siempre me gusta poner el ejemplo del novio con la novia. El novio con la novia, cuando estás enamorado, nada más quiere estar con esa persona, ¿verdad? ¿A que sí? Claro, y dice, ay, ya pasa la hora, uy, ya me tengo que ir, ay, quédate un ratito más. Eso de que quiere estar, pues así tenemos que ser, esa cita con el Espíritu Santo cada día de ir a que nos hable, porque llenarse de Él y que nos hable, que nos cuente cosas, es un diálogo, es una relación no es a una vía nada más. Si tú solo hablas y no dejas que Él te diga nada, pues nada, pero te quedas en silencio, te adora y Él te habla, pregúntale todo lo que quieras, llénate de Él, llénate, que sea el anhelo, es como cuando tienes hambre, cuando llegas del trabajo con mucha hambre, ¿verdad que lo que quieres es que te ponga un buen plato de comida por delante? Y no te diga, ponte a leer o ponte a lo que sea. No, tú quieres comer. Pues igual, nuestro espíritu quiere comer. Quiere beber de la presencia, del agua del Espíritu. Nuestro espíritu quiere beber y ese agua está en el Espíritu Santo. Y a veces tenemos espíritu muy raquítico, que ni le damos de comer ni de beber, se nos va a deshidratar el espíritu. Tenemos que hidratarlo con el Espíritu Santo. ¿Ven? Jesús nos dejó un buen ejemplo porque Él se pasaba horas en oración para llenarse del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él todo lo que hizo lo hizo como un hombre lleno del Espíritu, no porque era Dios. Dice que Él dejó su gloria con el Padre. Lo hizo todo porque estaba lleno. Por eso es que Él sabía que si no se llenaba no iba a poder hacer todo lo que tenía por delante, a sanar a todos los enfermos que sanó, a todo lo que tuvo que hacer, multiplicar el pan, en fin, todo lo que hizo. El Señor dijo que cosas mayores haríamos nosotros. Pero para eso tenemos que estar llenos del Espíritu. ¿Por qué no están pasando milagros como los que hacía Jesús? Porque no nos estamos llenando del Espíritu Santo como Él se llenaba. Porque la palabra no miente. Y Jesús no va a mentir. Si Él dijo cosas mayores que yo vais a hacer, ¿por qué no las estamos haciendo? Porque no nos estamos llenando del Espíritu Santo. ¿Es así? Si queremos tener poder, amor y dominio propio, para poder ayudar la masa de los que nos rodean, debemos ir a la fuente de ese poder, de ese amor y de ese dominio propio que es el Espíritu Santo. Todos lo sabemos. Así que para ir terminando la enseñanza sobre esta parábola, cuando nosotros oramos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, yo voy a ser levadura que leude la masa de los que me rodean, empezando por mi casa y luego ya siguiendo con mi trabajo, mis amigos, mis vecinos, mis familiares, etcétera, dejando que se vea el fruto de tu espíritu en mi vida y así poder afectar sus vidas. Ayúdame a ser levadura llena de tu espíritu. Ayúdame a crecer en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fidelidad, en mansedumbre y en dominio propio. Amén. Lo voy a leer en Gálatas 5, 22 al 25, es donde está el fruto del Espíritu, pero lo voy a leer en traducción del lenguaje actual, que es muy clara, me gusta mucho. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto, y los que somos de Jesucristo y ya hemos hecho morir
en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Amén. Bueno, pues vamos a la siguiente parábola, que es la parábola del tesoro escondido. Eso está en Mateo 13, 44. También es un solo versículo. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso con ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lo voy a leer también en Nueva Traducción Viviente. Dice: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Yo me imagino esto ahora en mi propia vida y sería algo así como vender mi casa, vender mi coche, vender mis muebles, toda mi ropa, mis zapatos, mi reloj, en fin, todas mis pertenencias para tener el dinero suficiente para poder comprar ese campo donde está este tesoro escondido. La pregunta es, ¿cómo sería ese tesoro para que yo estuviera dispuesta a vender todo para poder conseguirlo? ¿Verdad? ¿Te imaginas a ti haciendo algo parecido? Todo lo que tienes, yo no sé lo que cada uno tiene, todo lo que tienes, quedarte sin absolutamente nada, lo vendes todo y con todo ese dinero vas a comprar ese terreno donde está ese tesoro escondido. Pues Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a eso. Precisamente a eso, es algo tan valioso que no nos debería importar perderlo todo por tener ese tesoro. Eso es lo que dice. En palabras del mismo Jesús, en el Evangelio de Lucas, tenemos Lucas 14, 33, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y en Nueva Traducción Viviente dice: así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Yo busqué lo que es renunciar, ¿no? Dice aquí que hay que renunciar. Busqué renunciar. Dice que es dejar voluntariamente algo que se tiene o se puede tener. Desistir de algún empeño o proyecto. Dejar voluntariamente. Entonces, cuando estamos orando, venga tu reino, estamos diciendo que estamos dispuestos a dejarlo todo por Él y por sus proyectos y sus sueños. El apóstol Pablo en Filipenses 3 dijo que para él todo lo que había conseguido en la vida era como basura comparado con tener a Jesús y conocerlo. Eso está en Filipenses 3, 7 y 8. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Guau! ¿Cómo habla el apóstol Pablo? Era un gigante. Me gustó mucho la traducción de Dios habla hoy. Dice: pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Qué bueno, amén. Alguien puede tener todo el oro del mundo y todo el conocimiento del mundo, pero si no tiene a Cristo no tiene nada. Porque todo es un día, lo tendrá que dejar aquí en la tierra, ¿verdad? Todo se queda aquí. A la eternidad no podemos llevar ninguna cosa material. Eso es así. Por eso Colosenses 3:2, en Colosenses 3:2 el apóstol Pablo nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mirada, ¿qué quiere decir? ¿Que no tenemos que tener casa, no tenemos que tener coche y no tenemos que tener nada? No. No, es que eso no sea antes que el reino, antes que Dios, antes que lo que Él nos pida que hagamos. Eso no puede ser antes, porque si no sería idolatría, ¿verdad? Él tiene que ser lo primero, Él tiene que ser nuestro primer amor. Venga tu reino a mi vida y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso quiere decir que ya no son mis proyectos,
mis sueños, sino que son sus sueños, lo que Él ya tiene escrito en el cielo para mí en su perfecta voluntad. Eso es lo que yo quiero. Eso debe ser, nosotros debemos anhelar la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso yo lo repito mucho en muchas de mis predicaciones. No te conformes con la voluntad permisiva de Dios. Dios permite muchas cosas, pero no es su perfecta voluntad, no es lo mejor que tiene para ti. En su perfecta voluntad hay mucho más. Amén. Estamos orando, Señor, venga a tu reino. Ayúdame a poder renunciar a todo lo que tengo. No quiero que nada material tome tu lugar en mi vida. Tú tienes que ser lo primero. Y también le estamos diciendo que nadie va a tomar su lugar. Hay personas que ponen la familia antes, la mujer antes, el hijo antes, la madre antes. No, el Señor tiene que ser antes. Él es el que dio su vida por nosotros. Eso está en el mismo capítulo de Lucas 14. 14, 25 y 26 dice, grandes multitudes iban a él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Voy a leer otra versión que lo aclara un poquito más. Dice, Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo, si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Si alguien no carga la cruz que se le entrega al seguirme, entonces no puede ser mi seguidor. Muchas veces, como he dicho, ponemos la familia en primer lugar, que dice que hasta su propia vida, hasta nuestra propia vida tenemos que aborrecer para poder ser discípulos de Cristo. Cuando dice aborrecer, no dice que tenemos que aborrecer a nuestros padres, no, tenemos que amar, dice la palabra, tenemos que honrar a nuestros padres. Cuando dice ahí aborrecer se refiere a que no puede ser antes que el Señor, no puede ser antes. Aquí lo tenemos muy fácil en este lado del mundo, pero en otros países al día de hoy, si quieren ser cristianos, tienen que tener muy claro precisamente este principio de aborrecer a sus padres, a sus cónyuges, a sus hijos y a sus propias vidas. Porque conocemos muchas historias de hermanos en África, en Asia, que tuvieron que morir, ver morir a sus seres queridos y luego morir ellos, porque no estaban dispuestos a renunciar a Jesús. El canto de he decidido seguir a Cristo es esa historia, ¿verdad? O sea, cuando tú tienes al tesoro de tu vida, que es Jesús, nada de lo que te hagan puede hacer que tú renuncies a eso. Dice que él estaba en un poblado y lo iban a matar, vio cómo mataron a su esposa, a sus hijos y luego lo iban a matar a él y él se murió cantando, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y dice que el impacto en ese poblado fue tal porque decían, alguien que esté dispuesto a dar la vida de su familia, aun la suya propia, eso debe ser algo que vale la pena, por la que vale la pena vivir. Si ellos han muerto por eso, es que eso tiene que valer la pena vivir por eso. Entonces todo el poblado conoció a Cristo. O sea, la muerte de esos hermanos nuestros en Cristo tuvo un gran sentido. Tenía propósito. Ellos ya se fueron con el Señor y en el momento empezaron a disfrutar de su presencia. Pero todo, con esas muertes, tanta gente conoció. Ellos leudaron la masa de una manera tremenda con eso que hicieron. Si llegara a renunciar a Cristo, pues quizá todo ese poblado se hubiera perdido, porque, claro, ¿verdad? Y de esto habla esta parábola del tesoro escondido. ¿Es Jesús tu tesoro por el que estás dispuesto a renunciar a todo por Él? ¿O hay veces que ni siquiera te atreves a decir que eres cristiano para que no se rían de ti o te tilden de fanático? Yo digo que hoy día todo el mundo dice lo que cree, le da igual. Hay gente que empieza a decir, como digo yo, toda tontería de que si lo bueno, yo qué sé, se inventan unas cosas. Todo el mundo aquí dice lo que cree, lo que son, con mucho orgullo. ¿Y nosotros? ¿No vamos a decir que somos cristianos? ¿Que no vamos a hablar de la persona que nos cambió la vida? ¿El que le da sentido a nuestra vida? A mí no me da vergüenza en ningún ámbito que yo esté. La gente tiene que saber que yo soy cristiana y se empiezan a hablar de manera zoés, yo lo voy a decir, perdón, a mí me molesta esa manera de hablar. Mi estilo de vida es otro. Yo delante mía, nosotros en Mafre
Sabían muy bien nuestros compañeros lo que no podían hablar delante nuestra, porque allí se hablaba cada cosa tan soez que molestaba. Y no, delante de nosotros no, por favor. No, porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Entonces yo le hago partícipe al Espíritu Santo de todo lo que yo estoy escuchando y lo que yo estoy viendo. Entonces es que automáticamente yo sentía cómo el Espíritu Santo se contristaba dentro de mí con esas maneras de hablar. No, yo lo tengo que decir. Es que no nos tiene que dar vergüenza. ¿No ves que el Señor nos respalda? Cuando nosotros le ponemos a Él lo primero, Él te respalda. Entonces, ningún temor. Cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, tú eres mi tesoro. Eres ese tesoro por el que estoy dispuesto a dar mi vida, por el que voy a vivir. Dar mi vida no es que te tengas que morir, es que tú vas a vivir por Él y para Él, por sus propósitos. Y como el Señor ve nuestro corazón y sabe si realmente las cosas, las posesiones o las personas ocupan su lugar en nuestro corazón o no, pues después nos añade todo lo que necesitamos para vivir y mucho más porque es un Padre bueno. Y eso lo vemos en Mateo 6:33, que no sabemos de memoria, ¿verdad? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Dice, porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Entonces, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Entonces, no lo hagamos al revés, no nos afanemos por las cosas. Busquemos el reino, vivamos para el reino, para servir a Dios. Y cuando tú le sirves a Dios, esas cosas vienen a ti y te lo digo por experiencia propia. Te lo digo por experiencia propia. Las cosas vienen, pero Él tiene que ser lo primero. Entonces yo oro para que esta palabra nos sea revelada a nuestras mentes, a nuestros corazones, y ya no pongamos nada antes que a Él, ni a su reino. Porque así es como nos llegará todo lo que necesitamos para vivir en esta vida, con paz y sintiéndonos bendecidos. Dice Proverbios 10:22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿verdad? Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Y después dice la traducción del lenguaje actual, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Libre de preocupaciones. Entonces, si te metiste a comprar una casa o un coche que te hace estar amargado porque tienes que trabajar yo no sé cuántas miles de horas para poderlo pagar, pues quiero decirte, eso no es bendición de Dios, eso es bendición del diablo. Porque cuando Dios te bendice, tú tienes paz. Y tú puedes hacer frente a todo. Si estás angustiado, eso no es bendición de Dios. A veces nos equivocamos. Entonces, para prosperar hay que buscar primeramente el reino de Dios. Él tiene que ser lo primero. Y en consecuencia vamos a vivir en obediencia a su palabra, lo que nos traerá bendición libre de preocupaciones, ¿verdad? Cuando somos obedientes, hay bendición. Entonces, para concluir, vamos a repasar un poco lo aprendido de estas dos parábolas. Cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo que estamos dispuestos a ser la levadura que va a impregnar a todos los que nos rodean con el fruto del Espíritu que está en nuestras vidas. Es decir, que vamos a dejar de pensar en nosotros mismos para empezar a pensar más en las necesidades de los demás. Y en apasionarnos por compartir el mensaje de Jesús de una manera nada religiosa, sino atractiva, por nuestra forma de vivir la vida cristiana. Y de la segunda parábola aprendemos que cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, tú eres mi tesoro y estoy dispuesta a perderlo todo por tenerte a ti. Estoy dispuesta a dejar mis proyectos y mis sueños a un lado para seguir los tuyos para mi vida porque esa es tu perfecta voluntad. Amén. Y bueno, sería bueno volver a recordar lo aprendido en las dos primeras parábolas, para que así se nos va grabando en la mente y el corazón. Un pequeño resumen. En la parábola del trigo y de la cizaña, aprendimos que cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo que vamos a mantenernos fieles a su palabra y seguir las leyes de su reino, haciendo lo bueno, y no dejarnos arrastrar por lo que otros hacen, que sabemos que no es la perfecta voluntad de Dios. Y en la parábola de la semilla de mostaza aprendimos que cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo que vamos a crecer, que no nos vamos a quedar como bebés espirituales y vamos a ayudar a otros a crecer. Vamos a cumplir con la gran comisión de hacer discípulos y enseñarles todo lo que Jesús dice en su palabra, ¿verdad? Qué bueno sería que en esta semana reflexionemos sobre todo lo que hemos hablado, vuelvas otra vez a pensar, Señor, ¿tú eres mi verdadero tesoro?
Porque claro, yo no puedo mirar en tu corazón, ni tú puedes mirar en el mío. Cada uno tenemos que mirar a nosotros delante de Dios, porque delante de Dios nos vamos a poner a mentir, ¿no? De todas maneras, Él conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, Señor, tú eres mi verdadero tesoro, y ahí el Espíritu Santo te va a decir, pues mira, por aquí sí, pero por aquí no. Y entonces nos vamos a ir direccionando, ¿no? Le podemos preguntar, ¿estoy dispuesta a leudar con mi vida las vidas de los que me rodean? ¿O yo voy a la mía y no me preocupo por nada? Yo voy en mi vorágine de cada día, corriendo, a mi aire, como dice aquí la hermana Nancy. Yo voy a mi aire y mire, que cada uno se las apañe. Porque podemos ir con esa actitud por la vida. Pero no, ¿verdad? Como hijos de Dios tenemos que ir viendo las necesidades de los que nos rodean para ir leudando la masa. Amén.